Teorema de Green. Para comenzar el primero de los tres teoremas de análisis vectorial, vamos a comenzar repasando unos conceptos. Curva suave. Es una curva en la cual las derivadas x' y y' son continuas sobre el intervalo cerrado AB y no son simultáneamente cero sobre el intervalo abierto AB. Vean la diferencia, es continua y no es cero al mismo tiempo en los dos puntos A y B, que son los extremos. Esta es una curva suave. Una curva suave por partes consiste en un número finito de curvas suaves, que ya las definimos, unidas extremo por extremo. Una curva y otra curva. Es una curva suave por partes. Una curva cerrada es una curva en la cual el extremo A y el extremo B se unen, son el mismo punto. Una curva cerrada simple es una curva cerrada en la cual la curva no se cruza a sí misma en ningún punto. Si no es una curva cerrada, entonces la orientación impuesta es la dirección que corresponde a los valores crecientes de t, que sería la variable dependiente en este caso, conforme vaya aumentando t. ¿Qué pasa cuando sí es una curva cerrada? ¿Cómo vamos a encontrar la orientación de esta curva para curvas cerradas? Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Una curva cerrada simple suave por partes, que forma la frontera de una región conexa simple. Voy a poner ejemplos. Esta y esta. Cerrada simple, suave por partes, ¿ok? La orientación positiva alrededor de la curva es la dirección en la que un punto sobre la curva debe moverse. O la dirección en la que una persona, por ejemplo, caminaría sobre la curva, pero que siempre deje, para que haga un recorrido completo, manteniendo la región a la izquierda. Si hay una personita aquí caminando por la curva, supongamos que está aquí la personita, a su izquierda debe tener siempre la región que engloba esta curva, que encierra la curva. Entonces la dirección tiene que ser esa, es la orientación positiva, que es en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí la orientación positiva sería esa, pero en orientación negativa sería en el sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, esta en orientación negativa sería esta. Entonces recordemos, esta sería orientación positiva, esta es orientación positiva también, y esta es orientación negativa. De esa manera podemos reconocer la orientación de una curva cerrada, simple, conexa. Ok. Ya que tenemos claro este concepto, vamos ahora sí al teorema de Green. ¿Qué nos dice el teorema de Green? Si tenemos una región simplemente conexa cuya frontera es una curva suave a trozos orientada en el sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, la orientación positiva, entonces, si tienen m y n derivadas parciales continuas en una región abierta, podemos establecer lo siguiente. La integral de línea de m y n es igual a la integral doble de la derivada de n respecto a x menos la derivada de m respecto a y respecto al diferencial de área. Es importante que la región sea conexa. ¿Qué significa conexa? Que no tenga ningún espacio incompleto, por ejemplo. Esa sería una región simple, pero no sería conexa. Esa es una región simple, pero no es conexa. Esa es una región simplemente conexa. Es lo que debe tener esta cualidad. Ok. ¿Cómo lo podemos determinar? Bueno, miren. La integral de línea de m de x la podemos separar, por ejemplo, en dos curvas. La integral de línea de C1 de m de x, o la integral de línea de la curva C2 m de x.
A su vez, podemos decir de A a B, m de x, f1 de x, más b a A, en el sentido contrario, de m de x, f2 de x, lo cual será igual a la integral de a b de m de x, f de x, menos m de x, f2 de x. Respecto de x. Por lo tanto, si yo tengo, digamos que tomamos la región y la separo en dos curvas, una la tomo en una dirección y la otra en la dirección contraria, siempre respetando este movimiento que estamos trabajando. Curva 1, curva 2. De A a B será la primera y de B a A la segunda. Y la sumamos y nos da este resultado. Por lo tanto, la integral doble de la derivada de m respecto a y, por el diferencial de área, será igual a la integral de f1 a x, perdón, de f1 de x a f2 de x, de esta a esta, y de a a b, seleccionamos, eso es lo que estamos buscando, de la derivada de m respecto a y por dy de x. Entonces, al integrar, simplemente obtengo, si integro la derivada de m respecto a y respecto de y, nos da m. Entonces, esto es igual a la integral de a a b de m de xy evaluada de f1 de x a f2 de x respecto a x. Lo cual, a su vez, es igual a la integral de a a b de ¿qué? Evalúo m de x, f2 de x, es lo que estoy evaluando, menos m de x, f1 de x. Todo esto integrado respecto de x. Lo cual es igual a este término, pero con los signos invertidos. Por lo tanto, de aquí obtenemos que, voy a borrar, la integral de línea de m de x es igual a el negativo de la integral doble de la derivada de m respecto a y, integrada respecto al diferencial de área. Si usamos de manera similar ese criterio, bueno, tendríamos también este término. Así es como al sumarlos obtenemos esta igualdad, que es el teorema de Green. Bien, entonces vamos a utilizar el teorema de Green para encontrar integrales de línea de regiones simplemente conexas orientadas en sentido positivo. Es importante aclarar que, sobre todo aquí en el teorema de Green, ya podemos utilizar este símbolo que nos indica la orientación de la integral. Eso nos está indicando que es una integral de línea que está orientada en sentido positivo. Si fuera así, sería en el sentido negativo. Bueno, entonces, vamos a utilizar una integral de línea, el teorema de Green, para evaluar la integral de línea y cúbica de x más x cúbica más 3xy cuadrada de y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tiene que ser sobre una curva. La curva es la trayectoria de 0,0 hasta 1,1 a lo largo de la gráfica y igual a x cúbica. Y desde 1,1 hasta 0,0, saben que es una región cerrada,
una curva cerrada, perdón, a lo largo de la gráfica y igual a x. ¿Cómo se vería esto gráficamente? X cúbica y igual a x de 0,0 a 1,1. Queremos esa integral de línea. Ok, la podemos obtener. Bueno, ya sabemos cómo obtenerla con una integral de línea tal cual, pero vamos a ocupar el teorema de Green para ver que también se puede obtener de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos m y lo derivamos respecto a y, con la variable contraria. Si que y de x es con respecto a y. La derivada de m respecto a y será igual a 3y cuadrada. Y n vamos a derivarlo respecto a x. Es 3x cuadrada más 3y cuadrada. Y vamos a restarle a la derivada de n respecto de x, que es 3x cuadrada más 3y cuadrada, la derivada de m respecto a y, que es 3y cuadrada. Se cancelan y solo me queda 3x cuadrada. Eso es lo que tengo que integrar con una integral doble respecto a yx o xy. Ok, ¿cuáles serían las cotas? Veamos. En y, ¿de dónde a dónde van? De esta curva, que sería y igual a x. No, empezaría... Es importante la orientación. Tenemos que integrar de la inferior, que sería x cúbica, hasta la superior, que es y igual a x. ¿Ok? Selecciono. Y después, en x es de 0 a 1. Ahí está. Perfecto. Entonces, esa integral de línea, que puede haber sido un poco más complicada, bueno, ahora la simplifico mediante una integral doble. Y integro. Es la integral de 0 a 1 de 3x cuadrada por y evaluada de x cúbica a x respecto a x. Esto es igual a la integral de 0 a 1 de 3 por x cúbica menos x quinta respecto a x. Ahora vamos a integrar. Sería 3x cuarta sobre 4, 3 cuartos de x cuarta, menos 3 sextos, que sería 1/2 de x sexta, todo evaluado de 0 a 1. En 0 es 0 y en 1 es 3 cuartos menos 1/2, que sería 1/4. El resultado es 1/4. Así se utiliza el teorema de Green. El teorema de Green no se puede aplicar a todas las integrales de línea. Entre las restricciones que tenemos es que debe ser una región simple y cerrada. Sin embargo, cuando el teorema de Green es aplicable, se puede ahorrar bastante tiempo. Ya no resolvemos la integral de línea, sino una integral doble. Hagamos otro ejemplo. Queremos encontrar el trabajo realizado por una fuerza que está descrita por un campo vectorial y cúbica en i más x cúbica más 3xy cuadrada j. Y una partícula recorre una vez el círculo de radio 3. En coordenadas polares es igual a 3. Debemos aplicar entonces el teorema de Green. ¿Cómo se obtendría el trabajo con una integral de línea? Sabemos que sería y cúbica de x más x cúbica más 3xy cuadrada de y, si la ponemos en su forma diferencial, que ya lo hemos visto. ¿Esto cómo se traduce a una integral de línea? Bueno, es la integral doble de
derivo m respecto de y, que es 3y cuadrada, derivo n respecto de x, que es 3x cuadrada más 3y cuadrada, que ya lo habíamos visto de hecho, lo cual ahora resto dn de x menos dm de y, que es igual a 3x cuadrada más 3y cuadrada menos 3y cuadrada, sabemos que nos daba 3x cuadrada. Entonces integro 3x cuadrada, pero ahora, como es una circunferencia, conviene usar coordenadas polares. Vamos a trabajar con r de teta. Y a la x cuadrada la vamos a sustituir por r cuadrado por coseno cuadrado. Entonces sería 3r cuadrada por coseno cuadrado de teta por r de teta. Y esa r la multiplico por esta r y me queda 3r cúbica por coseno cuadrado de teta por dr por d teta. Y es lo que debemos resolver. ¿Cuáles serían las cotas? Bueno, en el radio es de 0 a 3 y en el ángulo de 0 a 2pi. Así de sencillo. Y entonces lo que vamos a hacer es integrar. Integro de 0 a 2pi, ¿qué cosa? Bueno, integro 3 coseno cuadrado de t por r cuarta sobre 4, entonces es 3 cuartos de r cuarta por coseno cuadrado de t evaluado de 0 a 3. En 0 es 0, 3 por 3 elevado a la cuarta potencia es 81, por 3 entre 4. $243 cuartos. Entonces tenemos 243 cuartos por la integral de 0 a 2pi de coseno cuadrado de teta respecto a teta. Sabemos que coseno cuadrado lo podemos separar como 1/2 más 1/2 de coseno de 2 teta, que a su vez voy a necesitar un 2 como parte de la integral, entonces extraigo un cuarto. Y tengo entonces, bueno, puedo factorizar 1/2, queda 243 octavos por teta más seno de 2 teta por, si factoricé 1/2 me queda 1/2 aquí, por 1/2 evaluado de 0 a 2pi. Si lo evalúo en 0, este es 0. Seno de 0 es 0 también, entonces van. Seno de 2pi es 0 y solo me queda 2pi. Entonces es 243 octavos por 2pi. O sea, 243 cuartos de pi. Ese es el resultado de esta integral. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estuviéramos evaluando una integral de línea sobre una curva cerrada en un campo vectorial conservativo? Esta resta nos daría 0 y por lo tanto, bueno, el resultado sería 0. Vamos a ver un ejemplo de evaluar una integral de línea en un campo vectorial conservativo. Evalúo la integral de línea sobre la curva orientada en orientación positiva, que es, bueno, no vamos a definir la curva, vamos a encontrar su equivalente en el teorema de Green. ¿Qué tengo que hacer? Derivo m respecto a y, que me da 3y cuadrada. Derivo n respecto a x y me da 3y cuadrada. Entonces, si a este le resto este, me da 0. O sea que ya de por sí este resultado sabíamos que iba a dar 0. No necesito saber sobre qué curva se da porque el resultado siempre es el mismo, 0. Ok.
¿Qué pasa cuando queremos aplicar el teorema de Green para curvas suaves a trozos o por partes? Por ejemplo, quiero evaluar la integral de línea de arco tangente de x más y cuadrada, el de x más e elevado a y menos x cuadrada de y, donde la trayectoria está dada por... Voy a dibujar la trayectoria. Es una especie de semidisco, semicorona. Aquí va desde menos 3,0 a menos 1,0. Aquí desde 1,0 a 3,0. Y este punto es 0,3. Entonces está entre las circunferencias R igual a 3 y R igual a 1. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero vamos a encontrar las derivadas parciales. La de m respecto a y es 2y y la de n respecto a x es menos 2x. Entonces sería la derivada de n respecto a x menos la derivada de m respecto a y es menos 2x menos 2y. Pero como estamos trabajando con circunferencias es mejor trabajar en coordenadas polares. Esto se vuelve menos 2r coseno de teta menos 2r seno de teta y factorizo menos 2r por coseno de teta más seno de teta. Bien, ahora es lo que debo integrar con una integral doble. Sería menos 2r coseno de teta más seno de teta por r de teta. ¿De dónde a dónde? Bueno, aquí está claramente de 1 a 3 en r y de 0 a pi, solamente a pi, en teta. Y pues vamos a integrar. Comienzo con r, bueno, esto se vuelve r cuadrada. Entonces es la integral de 0 a pi de menos 2 por r cúbica sobre 3 por coseno de teta más seno de teta evaluada de 1 a 3. Coseno de 1, estoy evaluando r, es menos 2 tercios de la integral de 0 a pi de coseno de teta más seno de teta respecto a teta, que esa es más sencilla. Entonces, evaluamos, ok, pero me faltó evaluar, es menos 2 tercios, es la de 1, pero la de 3 es 3 al cubo, 27, entre 3 es 9, por 2, 18 menos 2 tercios, son 52 tercios, entonces sería menos 52 tercios por lo que ya tenemos. Bien, perfecto. Ahora integramos menos 52 tercios por seno de teta menos coseno de teta evaluado de 0 a pi. Vamos a ello. Menos 52 tercios por seno de pi, 0. Seno de 0 es 0. Menos coseno de pi es 1. Coseno de 0 es 1. Entonces queda 2. 1 más 1 es 2. Menos 104 tercios. Ese es el resultado. No, es 104 tercios. Es en positivo, sí es cierto. 104 tercios tenemos como resultado. Ok, ahora, ¿cómo podemos encontrar, por ejemplo, una integral de línea para el área? Veamos aquí el ejemplo.
Quiero hallar el área de la elipse x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. ¿Ok? Una elipse cualquiera. Queremos hallar el área. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, encontrar las ecuaciones paramétricas. Sabemos que ya como parametrizar la elipse, a por coseno de t y y igual a b por seno de t. Entonces el área estaría dada por la siguiente fórmula. Cuando tenemos una región plana limitada o acotada por una curva simple, cerrada y suave a trozos, orientada en sentido contrario a las manecillas de reloj, el área va a estar dada por la siguiente fórmula. 1/2 de la integral de línea de x de y menos y de x. Vamos a aplicar esa fórmula. Área es igual a 1/2 de la integral de línea de x, que es a por coseno de t, por dy. Pero hay que derivar. Derivamos x respecto a t, nos queda menos a por seno de t. Derivamos y respecto a t y nos queda b por coseno de t. Entonces, dx es menos a por seno de t por dt. Y dy es b por coseno de t por dt. Entonces aquí sustituyo dy con b por coseno de t por dt. Más, que sería menos y, es menos b seno de t por dx, que es menos a por seno de t por dt. Lo cual es igual entonces a, veamos, 1/2 de la integral de, ¿qué cota sería? ¿De dónde a dónde? De 0 a 2pi, porque es toda la elipse. De 0 a 2pi de coseno cuadrado a por b por coseno cuadrado de t, menos por menos es más, a por b por seno cuadrado de t, de t. Ahora, si factorizo ab, que es una constante, la extraigo, y factorizo el de t, me queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t por dt. Sabemos que eso es la identidad madre y es 1. Entonces me queda a por b sobre 2 por 1 por la integral de t, que sería t evaluada de 0 a 2pi, evaluada en 0 es 0 y evaluada en 2pi es 2pi. Entonces 2 y 2 se van y nos queda a por b por pi. Entonces es pi por a, que sabemos que la elipse es el eje mayor, y b, que es el eje menor. De esa manera obtenemos entonces la fórmula para el área de una elipse. Vamos a ver ahora cómo utilizar el teorema de Green para una región con un orificio. Van a decir, bueno, habíamos dicho que no se podía porque esa no es una región conexa. Veamos cómo se puede utilizar. Queremos encontrar la región interior a la elipse x cuadrada sobre 9 más y cuadrada sobre 4 igual a 1. Y exterior al círculo, x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Que sería más o menos como algo así. Obviamente aquí estarían los ejes, x y y. Entonces habría que orientarla de manera positiva, aquí, así, así, en ese sentido. Y la de adentro, ¿cómo la orientaríamos? Pues podemos orientarla también de manera positiva, o tal vez no nos funcione, veamos. Queremos hallar la integral de línea de 2xy de x más x cuadrada más 2x de y. Entonces, vamos a seccionar esto en las dos curvas. Vamos a decir que la frontera es
la curva 1, que es la elipse, más la curva 2, que es el círculo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer como si fuera una sola curva. Una curva por partes. Empiezo, ¿no? Va por aquí. Voy. Todo esto es la curva 1. Voy para acá. Y aquí entro. ¿Y cuál sería la orientación positiva? Para seguir. Que siempre quede la región a la izquierda. Sería esta. Aunque no lo parezca, es esta. ¿Por qué? Porque de otra manera, si lo hiciera en el sentido de las manecillas del reloj, perdón, contra las manecillas del reloj, la región me quedaría hacia adentro. Y no, yo quiero la de afuera. Quiero esto. Quiero eso. Entonces, tiene que ser esa orientación. Es un poco antiintuitivo, pero de esa manera debe ser. Entonces, ¿qué hago? Repito, empiezo aquí, me muevo para acá, entro, me muevo para acá y dirán, bueno, no ha salido. Tiene que volver a cerrarse para empezar aquí. Entonces aquí hay una curva 1, que es toda esta. Una curva, podríamos llamarle curva 2, que es el círculo. Una curva 3, que es la de en esta dirección. Y una curva 4, que sería la de regreso. De esa manera sí podríamos tener una región conexa. Es un poco, unos trucos medio útiles, bastante útiles. ¿Ok? Entonces vamos a derivar n respecto de y, que es 2y sobre 4, es... No, sería 2y, ajá, 2y. Y m respecto, es que es m respecto de x y m respecto de y, así es, sí, fue mi equivocación. Ok, las curvas 3 y 4, bueno, tienen orientaciones opuestas y por lo tanto estas dos se van a cancelar entre sí sus resultados. Entonces no es necesario encontrarlas. Utilizaríamos curva 1 más curva 2 más curva, perdón, una curva 1 más curva 4 más curva 2 más curva 3. Entonces es 0 esta y esta es, respecto a y, es 0 también. De esa no vamos a obtener ningún término tampoco. Ni de la curva 3, ni de la curva 4, ni de la curva 2. Vamos, perdón, ni de la curva 1. Vamos con la curva 2. La derivada de n respecto a x es aquí, este término. Vamos a derivarlo respecto a x, 2x. Y este término lo derivamos respecto a y. Es 2x también. No, aquí es 2x más 2 y aquí es 2x. Ok, entonces al restarlos, nos queda 2x más 2 menos 2x, o sea, simplemente 2. Y es lo único que vamos a integrar, la integral doble de 2 respecto a el diferencial de área. Que bueno, sería el área de la región. ¿Cómo encontramos el área de la región? Esta área de la región la podemos encontrar con el área de la elipse y restándole el área de la circunferencia. Vamos a pues. 2 veces la integral doble de y de x menos la integral doble de y de x. De hecho es más fácil trabajarla en coordenadas polares. R de teta. Y aquí también R de teta. En la elipse tendríamos desde
¿Qué radios? ¿Desde qué radios tenemos? Una sola integral, ya no dos. Desde 1 hasta 3, que son estos puntos, desde 1 hasta 3, y entre desde 0 a 2pi, que es lo que vamos a encontrar. Pero si fueran dos, la circunferencia sí será igual a 1, pero de la elipse no. A ver, veamos. Es R, aquí es R cuadrado igual a 1, tal cual. Ahí es la circunferencia, eso está bien. Vamos con la elipse. R por coseno de teta al cuadrado cada uno entre 9 más, es más, podemos multiplicar todo por 36 y nos queda 4x cuadrada más 9y cuadrada igual a 36. Entonces es 4 por r cuadrada por coseno cuadrada de teta más 9 por r cuadrada por seno cuadrada de teta igual a 36. Sería mejor parametrizarla. Sí, vamos a parametrizarla. X es A, que en este caso vale 3 por coseno de T y Y es 2 por seno de T. Es la parametrización adecuada. Entonces, aquí tendríamos ya no sería R igual a 1, esa es la circunferencia, y la elipse ya sabemos que es pi por AB, la acabamos de resolver, esa fórmula, la fórmula del área de la elipse. Entonces, el área de la elipse es pi por AB y el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado. La restamos y nos queda 2pi por AB menos el radio al cuadrado. Que en este caso el radio es de esa circunferencia es 1. Así que es menos 1. Y aquí A y B sabemos que son 3 y 2, o sea 6. Por lo tanto es 5 por 2pi, que es 10pi. Qué complicado, pero bueno, ya estamos logrando poco a poco encontrar, utilizar las integrales de líneas con el teorema de Green. Continuemos. Ahora, se puede dar la otra dirección en el teorema de Green. Si tenemos un disco abierto y tenemos un campo vectorial definido en ese disco abierto, podemos demostrar que M y N tienen primeras derivadas parciales, entonces ese campo vectorial puede ser conservativo. Y supongamos que tenemos una trayectoria cerrada que forma la frontera de una región conexa contenida en esa región. Entonces, usando el hecho de que en el campo vectorial conservativo las derivadas de M respecto a Y y N respecto a X son iguales, se puede aplicar el teorema de Green para concluir que es 0, que nos da 0. Así demostrando que es conservativo. Hay formas alternativas para el teorema de Green. Por ejemplo, si tenemos un campo vectorial en 3 dimensiones,
descrito por una función vectorial, tenemos P en I más Q en J más R en K. Pero establecemos que P sea M, Q sea N y en K tengamos y R sea 0. Entonces podemos encontrar que el rotacional de este campo vectorial es, recordemos, IJK, las derivadas parciales, los operadores diferenciales, y M, N y 0. ¿Qué tendríamos? Tendríamos la derivada de N respecto a Z en negativo en I, la derivada de M respecto a Z en negativo en J, pero con el menos de la fórmula es más la derivada de N respecto a X menos la derivada de M respecto a Y en K. A su vez, si multiplicamos el rotacional en producto punto, sabemos que el rotacional es un vector, por el vector unitario o canónico K, que es el de del eje Z, que obtendríamos menos la derivada de N respecto a Z, la derivada de M respecto a Z, la derivada de N respecto a X menos la derivada de M respecto a Y, por 0,01. Se van este y nos queda únicamente la derivada de N respecto a X menos la derivada de M respecto a Y. Entonces podemos decir que esto es igual a esto. Por lo tanto, la integral de línea, ya saben, una región cerrada, conexa, de un campo vectorial respecto a esa curva, es igual a la integral doble de el rotacional de ese campo vectorial por el vector canónico K, sustituyendo este término que era el teorema de Green por este término. Es una forma alternativa de presentar el teorema de Green. Y es importante que la recordemos porque la vamos a utilizar cuando veamos el teorema de Stokes. Hay una segunda forma de presentar el teorema de Green. Supongamos que tenemos el parámetro de longitud de arco para una curva. Tenemos RDS, ya la pusimos en esos términos, en términos de S, de longitud de arco, que ya sabemos cómo hacerlo en los videos anteriores. Y tenemos un vector unitario tangente que es R' de S. Sería X' de S más Y' de S. Eso también ya lo sabemos. Podemos ver que el vector unitario normal exterior se puede escribir como, que eso también ya lo vimos, Y' de S en I menos X' de S en J. Por lo tanto, si tenemos un campo vectorial MI más N en J, la integral de línea sobre esa curva, recuerden las integrales de flujo, sería la integral de A a B de el campo vectorial que es MI más NJ en producto punto con este normal, que es Y' de S en I menos X' de S en J. Todo respecto a S, esta curva. Esto sería igual a, multiplico M
por la derivada de y respecto a s, menos n por la derivada de x respecto a s, por ds. Se cancela ds y me queda únicamente la integral de a b de m de y menos n de x, que a su vez sería, vamos a ponerle ya como integral de línea, la integral de línea de menos n de x más m de y. Si utilizamos el teorema de Green sabemos que n por dx negativo más m por dy es igual a la integral doble de la derivada de m respecto a x más la derivada de n respecto a y. Aquí estamos cambiando ya el sentido con el signo positivo. Todo respecto a un diferencial de área. Esto, a su vez, es la divergencia de un campo vectorial. Entonces es la integral doble de la divergencia de ese campo vectorial. Por lo tanto, aquí podemos expresar que la integral de línea del producto punto del campo vectorial por el vector normal respecto a una curva con longitud de arco es igual a la integral doble de la divergencia. Es otra equivalencia que podemos obtener con el teorema de Green. Si extendemos este teorema a 3 dimensiones, nos encontraremos con el teorema de Gauss, que lo veremos más adelante. Por eso es importante reconocerlo e identificarlo más adelante.